Muy buenas amigos, nuevamente por acá en Los Juristas y el Pueblo, una entidad de la Fundación ISCI, contribuyendo con la orientación a todos ustedes. Pues continuando con el tema de la verificación de escritura y la inscripción en falsedad, nos quedamos precisamente en la falsedad incidental, ¿verdad? Y este es a su vez el acto auténtico que estamos atacando de falsedad. Dice claro el Código de Procedimiento Civil en el artículo 214 lo siguiente: el que pretenda que un documento notificado, comunicado o producido en el curso del proceso o del procedimiento es falso o falsificado, puede, si al lugar, hacerse inscribir en falsedad, aunque el dicho documento haya sido verificado, sea con el demandante, sea con el demandado, en falsedad, si la verificación no ha tenido por objeto una persecución de falsedad principal o incidental. Y cuando fuera de esta excepción, haya intervenido sentencia fundada en dicho documento como verdadero. Entonces, quiere decir que si usted entiende que un documento es falso, pues usted puede inscribirse en falsedad. Si no ha habido una sentencia que haya declarado que ese documento es verdadero, es decir, que se haya agotado todo el procedimiento de falsedad, y ustedes saben bien que en un procedimiento de falsedad, pues hay que hacerse la inspección, hay que hacerse la experticia caligráfica de ese documento, y que en esa experticia caligráfica pues se haya dado en que ese documento que usted entendía que era falso dio positivo, es decir, positivo en el sentido de que la firma que está en ese documento pues coincide con las firmas que ese señor o esa señora hayan puesto o supuestamente puesto en un documento auténtico. Ahora bien, ¿cómo se inicia la primera fase? Se inicia la primera fase, ¿verdad?, con un acto de abogado a abogado, en el cual la parte que entiende que el documento es falso le notifica a la parte contraria o lo intima en este acto, lo intima a que declare si quiere o no servirse del documento que entendemos es falso, advirtiendo que en caso afirmativo el intimante se inscribirá en falsedad. Este primer documento, que es un acto de alguacil en el cual se advierte a la parte contraria
se le advierte que si quiere declarar sí o no sobre el documento que se entiende que es falso. Aquí, en esa advertencia, también se le establece un plazo, aunque este plazo no es perentorio. Entonces, ese plazo no castiga, diríamos, a quien se está poniendo en mora. Si antes de que exista una sentencia, pues deposita el documento en original. Pero se dan 3 situaciones. Número 1, si el demandado o intimado a declarar no lo hace, pues este documento, el que está demandando puede solicitarle al juez que sea desechado. ¿En contra de quién? En contra de la parte a quien se está cuestionando de que es falso. Pudiera también, en este caso, por ejemplo, que se le ha advertido, se pudiera dar una segunda situación. ¿Cuál es la segunda situación? Bueno, que a quien se ha puesto en mora, a quien se le está cuestionando un documento o a quien se está cuestionando el documento, diga mediante acto de alguacil, de abogado a abogado, le responda al abogado contrario diciéndole que no quiere hacer uso del documento. Fíjense que son 2 cosas diferentes. El primero, en el primer caso, hace silencio, es decir, que no dice nada. En el segundo, dice que sí, que no quiere hacer uso del documento. En este caso, pues también la parte que está demandando o que está intimando, vamos a decirle así, que está intimando a la parte contraria o adversa, pues le está diciendo que si tú no vas a responder sobre el acto, y él le dice sí, yo te estoy respondiendo, es decir, mediante un acto, le está respondiendo, le está diciendo, sí, yo no voy a hacer uso, ¿verdad?, de ese documento. Entonces, en este caso, el abogado que está intimando, pues puede solicitarle al juez que sea también desechado ese documento. ¿En contra de quién? En contra del advertido, es decir, en contra de la parte adversa de quien hace la intimación. Pudiera darse una tercera situación, de que el intimado declara que quiere servirse del documento. Es decir, el demandante declara por un acto ante la Secretaría del tribunal, entonces mediante un documento bajo firma privada que se va a inscribir entonces en falsedad. Es decir, el demandante, al escuchar o al tener en sus manos
el acto en el cual la parte adversa, es decir, la parte intimada a que responda, dice que sí, que quiere hacer uso de ese documento, pues entonces esa parte también pues tiene que depositar el documento arguido en falsedad por ante la Secretaría, y dentro de 3 días de notificada esa decisión, ya que admitido la inscripción o admitida primeramente, primero admite que quiere hacer uso del documento, entonces debe depositarlo en el tribunal. Entonces posteriormente el demandante de inscripción en falsedad pues va a depositar también un acto auténtico por ante la Secretaría y una declaración de que se quiere inscribir en falsedad. Fíjense que se dieron 3 situaciones, 3 circunstancias después de la puesta en mora a la parte intimada para que declarase si va a hacer uso o no del documento arguido en falsedad. Pues hasta aquí tenemos esa primera fase. Escucharemos las otras fases en los próximos videos que vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Pues los juristas y el pueblo, una entidad de la Fundación ISI, ISCI, y también del Instituto ITPI. Los esperamos en los próximos videos para seguir instruyendo a todos nuestros seguidores, y denle a compartir a los videos para que otros pues puedan documentarse y tengan en sus manos pues estas informaciones. Pues antes de darle a cerrar, lo que hemos dicho está en los artículos 215, 216, 217, 218 y 219 del Código de Procedimiento Civil. Ahora sí, hasta pronto. Seguimos con ustedes.